El propósito es que nosotros como líderes, como hijos o ustedes como creyentes, como personas que están en el caminar con el Señor y nosotros que somos servidores junto con ustedes de Cristo, podamos comprender cuál es la ruta de estos encuentros, ¿sí? Y uno de los propósitos de estos encuentros es precisamente que usted comprenda que el discipulado, ¿sí? El que este discipulado es bíblico, ¿sí? Que estos encuentros donde vamos a crecer en la fe es un encuentro que es, digámoslo así, patrocinado por las Sagradas Escrituras. Todos necesitamos de un discipulado. Amén. Otro de los propósitos es que podamos entender que este objetivo del grupo, que este discipulado es algo que se debe de más que un cumplimiento, es un deseo por crecer. Amén. Que nos afirmemos en la fe en Cristo Jesús y que construyamos la identidad que Dios quiere que nosotros tengamos en lo que Él dice de nosotros y no en lo que nosotros pensemos o lo que nos dice pues el mundo o lo que nos ha dicho nuestro pasado, en este caso para los invitados o para las personas que nos están escuchando por primera vez. Amén. Entonces, ¿qué es el discipulado y para qué existe entonces este grupo? O sea, usted que está ahí tras la pantalla, es necesario que usted inicie este encuentro con nosotros de saber qué es un discipulado, ¿sí? Porque es la ruta de navegación. No podemos iniciar con una cantidad de temas sin saber usted qué es un discipulado, ¿sí? Y para qué existe entonces este grupo. Yo quiero que vaya a Mateo 28, 18, 20. Vaya a su Biblia y en Mateo 18, 28, perdón, 18, 20. Alguien por allí que me diga amén para yo poder saber en qué tiempo voy leyendo. Mateo 28, Amén. 18. Gracias, mi hermano. Dice, entonces Jesús se acercó y les dijo, Dios me ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Así que vayan y hagan seguidores en todas las naciones. Bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñeles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Tengan presente que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy leyendo en la versión Palabra de Dios para Todos. Entonces, como pueden ver, el discipulado es bíblico, ¿sí? Dice que hacer discípulos. Mateo 28, 18 lo dice, ¿sí? Alguien que esté por ahí atento y me lea Marcos 3:14. Marcos 3:14, para que estemos un poquito dinámicos. ¿Quién lo tiene por ahí? Amén, mi hermana, ¿me escuchan ahí? Sí. Listo. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Solamente ese versículo. Sí, y que estuvieran con él para predicar. Y Juan 8:31. Yo lo voy a leer. Juan 8:31. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, para todos los que nos están escuchando y nos están viendo tras esta pantalla, mire que yo les iniciaba diciendo que el discipulado es algo bíblico, ¿sí? Y precisamente Juan 8:31 nos lo dice. Entonces, ¿cuál es el objetivo de estos encuentros de discipulado? Que el creyente nuevo o el que está allí, ¿sí? Que ha sido llamado a servir, podamos comprender que el discipulado es un proceso de vida. Amén. El discipulado, más que una transferencia de conocimiento bíblico, el discipulado es un proceso de vida. Amén.
Otro objetivo importante en estos encuentros es que comprendamos que este grupo no es solo un grupo para información, sino que es un encuentro de transformación. Amén. Que podamos asumir una postura de discípulos, no solo de asistentes. Amén. Entonces, esos son los objetivos de estos encuentros de discipulado. Que podamos entender que el discipulado es un proceso de vida. Que podamos comprender que no es solo un momento para información, sino de transformación. Y que podamos asumir una postura de discípulos más que de asistentes. Amén. Ahora, como les decía, es enrutar el por qué y el para qué de estos encuentros. Ahora, desde un enfoque, este grupo no existe solamente para enseñar, mis hermanos, sino para formar vidas que caminen con Jesús. Amén. Eso lo decía Mateo 28:19. Dice, haced discípulos. Y aquí hay que aclarar algo. Jesús no dijo, hagamos reuniones. Jesús no dijo, hagamos creyentes. Jesús dijo, hagan discípulos. Amén. Y una de las cosas, mis amigos y mis hermanos, es que un discípulo no solo debe de creer en Jesús, sino que debe de aprender a vivir como Jesús. En Juan 8:31 lo acabamos de leer. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros, mire lo que dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, serías verdaderamente mis discípulos. Y usted aquí puede ver que dice, si nosotros permaneciéramos verdaderamente, seríamos los discípulos de Cristo. Y aquí hay una enseñanza profunda. Y hay 4 características fundamentales en usted y en mí que somos discípulos o que nos estamos convirtiendo en discípulos para las personas que nos visitan y que nos están escuchando y apenas empezaron a caminar con el Señor. Hay 4 características fundamentales de lo que es realmente un discípulo de Cristo. Y mire que Juan 8:31 lo dice muy claramente. Si usted, se lo voy a parafrasear en palabras coloquiales, si usted permanece en la palabra de Jesús, realmente sería su discípulo. Y aquí hay 4 principios fundamentales o 4 palabras claves fundamentales. A través de Juan 8:31 dice, permanecer, ¿sí? Aprender de la palabra, ser transformado y obedecer. Eso es precisamente lo que Juan 8:31 nos está mostrando como principio. Si vosotros permanecéis en mi palabra, serías verdaderamente mi discípulo. Permanecer en la palabra, ¿sí? Permanecer significa relación continua. Permanecer significa no algo temporal. Así que si nosotros somos fluctuantes en el caminar con el Señor, muy seguramente estamos siendo temporales, no permanentes. Y una de las características fundamentales de un discípulo de Cristo es que permanece, ¿sí? Y esa permanencia tiene que ver con la relación continua y comprometida con Jesús. Entonces, un verdadero discípulo es el que permanece, el que no es temporal, el que permanece en una estrecha relación continua con Cristo Jesús. Amén. La segunda característica, ¿sí? Aprende la palabra. Un discípulo debe de aprender la palabra. Amén. Esto implica escuchar la palabra, estudiar la palabra, aplicar la palabra y las enseñanzas de Jesús. Eso asegura un discípulo verdaderamente de Cristo. Y ser transformado, un discípulo de Cristo es totalmente transformado. Y eso quiere decir que ese discípulo que es transformado es porque fue hecho libre. Amén. ¿Sí? Cuando nosotros recibimos a Cristo en el corazón, empezamos a caminar con Él, nosotros somos transformados, ¿sí?
entonces ya no somos esclavos, ya venimos a pasar de la esclavitud a la libertad. Amén. Eso es lo que significa ser transformado, un cambio totalmente profundo, de esclavitud a libertad, ¿sí? Si yo era, por decir, una mujer que me gustaban los problemas, algo así, cuando llego a Cristo, yo soy transformada y ya paso de una esclavitud a ser libre, no solamente en mi conducta, sino también en mi mente y demás. Y como cuarta característica de un verdadero discípulo es que ese discípulo sabe obedecer. Amén. Obedecer implica hacer cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida. Un verdadero discípulo, ¿qué es lo que hace? Un verdadero discípulo aprende a reconocer, mire mis hermanos y mis amigos, un verdadero discípulo aprende en el caminar con el Señor, aprende a obedecer la verdadera voluntad de Dios en su vida. Amén. Entonces, un discípulo, en ese orden de ideas, un discípulo prioriza la palabra, cultiva la identidad y lidera con humildad. Pero también un verdadero discípulo comparte la libertad que Cristo hizo en su vida a otros. Amén. Ahí me siguen. Estoy dándole como una introducción lo que realmente es este encuentro de discipulado. Entonces, un verdadero discípulo prioriza la palabra, cultiva la autenticidad, lidera con humildad y comparte de su libertad a otros. Amén. Vamos a Lucas 6:40. Vaya usted ahí a la Biblia, Lucas 6:40. Vamos a ver al discípulo, el discípulo que se hace como identidad a través de Cristo como maestro. Y dice, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Amén. Entonces estamos llamados a ser como el maestro. Estamos llamados, todo discípulo de Cristo está llamado a ser como el maestro y no a sentirse superior que el maestro, pero sí a ser de Cristo nuestro maestro y poderlo imitar a él. Entonces el discipulado es el proceso por el cual Cristo es formado en nosotros. Amén. Eso significa que el objetivo del discipulado es reflejar a Cristo Jesús y reflejar su carácter. Amén. ¿Usted me sigue ahí? Eso significa que nosotros en este caminar, en este discipulado, necesitamos reflejar a Jesús y reflejar su carácter. Ahora, los que están por allí, que les dije que trajeran sus apuntes, vamos a participar de manera muy autónoma, individual y de una forma muy autorreflexiva. De acuerdo a lo que acabo de leer, hágase estas dos preguntas. ¿Me veo como discípulo o solo como creyente? Indistintamente el tiempo que yo lleve con el Señor. Acabo de conocer al Señor, llevo 1 mes, 3 meses, 5 meses, 2 años, 20 años, 30 años. Hágase esa pregunta. ¿Cómo se ve usted en este momento? ¿Como un discípulo o solo como un creyente? Y respóndasela usted mismo allí. Y la segunda pregunta, para enrutar esta introducción del discipulado y el discípulo, ¿está usted dispuesto a aprender y ser formado? ¿Por qué, mis hermanos, hago estas preguntas? Porque nosotros tenemos que empezar a reconocer cuáles son nuestras verdaderas motivaciones aún en los caminos del Señor, ¿sí? Y los que llevamos muchos años en el Evangelio, podemos creer que el discipulado es la gran comisión, voy y llevo, ¿sí?, el mensaje de Cristo. Y a veces creemos que estamos siendo discípulos cuando realmente solo estamos haciendo acciones de un creyente. Y por eso la pregunta a reflexionar la noche de hoy. ¿Me estoy viendo como un verdadero discípulo
o solo me estoy viendo como un creyente? Amén. Y esa pregunta es importante también que nos la hagamos. Ahora, en Mateo 3:14, vaya Mateo 3:14, para que participemos. Alguien lo tiene por ahí, lo puede leer. Perdón, Marcos. Marcos 3:14. Ahorita lo leyó Kelly. ¿Aló? Lo leo. Y estableció a 12 para que estuviesen con él. Aquí es importante que todos estén. Yo sé que muchachos y compañeros, hermanos en Cristo, invitados y demás, es importante que aunque no tengamos las cámaras prendidas, porque pues eso es libertad de cada cual, estemos muy atentos para que los que estamos acá atrás estamos ayudando a estos encuentros, podamos no sentirnos solos, ¿cierto? Estemos muy atentos en Marcos 3:14 y mire lo que dice. Y estableció a 12, mire pues, para que estuviesen con él. Ojo pues que aquí hay una clave fundamental. Y estableció 12 para que estuviesen con él, o sea, con Cristo, y para enviarlos a predicar. Versículo 15, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Miren pues, ahora, según lo que nosotros acabamos de leer, que dice que él estableció los 12, ¿sí? Para que estuviesen con él, entonces aquí hay un orden que es necesario que nosotros recordemos, mis hermanos y mis amigos. Lo primero que Cristo hizo es que, primero, obviamente, estableció a 12 discípulos, ¿sí? Pero el orden es el siguiente. Primero, para que estuvieran con él. Amén. Mire, y estableció 12 para que estuviesen con él. Coma. O sea, ¿para qué llamó Cristo a los discípulos? ¿Para qué Cristo te está llamando a ti, me está llamando a mí? Primeramente, ¿cuál es el orden? Para que estuviéramos con él. Amén. ¿Alguien me sigue? Alguien dígame amén. 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 Entonces, mire que aquí hay una clave importante. Cristo llamó a Lina, a Oscar, a Andrés, a Heidi, a Kelly, etcétera, a Jennifer, etcétera. Primero y más que cualquier otra cosa es para que estuviera con él. Amén. Y eso es lo que voy a recalcar y enfatizar en este primer encuentro. Hacer discípulos de Cristo, no hay otra cosa más fundamental. Y el orden primero es que Cristo estableció un discípulo para que estuviera primeramente con él. No para que hiciera, para que estuviera primeramente con él. Amén. Entonces, Cristo me llamó a mi discípulo primeramente para que estuviera con él. Amén. Segundo, para que aprendiera con él. Amén. Después de que yo estoy con Cristo, que estoy caminando con Cristo, eso hizo con los discípulos. Primero los trajo a los 12 y caminó con ellos durante 3 años. ¿Para qué? Para que aprendieran de él. Y después de que está con él, estamos con él, aprendemos de él, igual como lo hizo con los discípulos, ya lo último que hizo, ser enviados por él. Amén. Entonces voy a volver, yo soy muy práctica con las manos, entonces aquí coloquialmente y muy práctica. Llegamos a Cristo, nos hicimos discípulos para 3 cosas. Número 1, para estar con él, porque él quiere que estemos con él. Amén. Primeramente, antes de ser enviados, él nos manda a estar con él. Amén. Primero, estamos con él. Mire, y estableció a todos nosotros, a Oscar, a Kelly, a Lina, a Erika, los estableció como discípulos, primeramente para que estemos con él. Ojo, aquí hay una clave fundamental, para que estemos primeramente con él. Y segundo, para aprender de él. Y por último, y como se va a dar como resultado, después de estar con él, después de caminar con él, después de tener intimidad con él, entonces aprendemos de él. Y cuando ya aprendemos de él, entonces ya se llega a lo último,
a ser enviados por Él. Amén. Que no se nos olvide. Yo quiero que si a usted le queda esto en esta noche, créame que logramos sacar algo importante en lo que quizás en muchas ocasiones nos habían repetido cuando nos trajeron a la doctrina de salvación y de discipulado, ¿sí? Si nos quedamos con esto, clarísimo, créanme que vamos a tener un enfoque y una ruta en el crecimiento espiritual importante, no solo a nivel interno nosotros, sino para otros. El discípulo de Cristo primero debe de estar con Él. Segundo, aprende de Él. Y tercero, es enviado por Él. Ese es el orden, no hay otro. Usted no puede ser enviado sin estar con Él. Usted no puede ser enviado sin caminar con Él. Porque el que no camina no aprende. Amén. Porque el que no camina no aprende del maestro. Amén. Recuerde que la identidad tiene que ver que nosotros estamos pegados al maestro. Entonces, ninguna persona, llámese líder, pastor, profeta, el que sea, no puede llegar nunca a ser enviado si no ha caminado con el maestro, porque nunca aprendió con el maestro. Amén. Amén. Entonces, si usted se le queda en esta noche el orden del discípulo, que primero voy a estar con Cristo, porque Él me estableció como su discípulo, ¿sí? Primeramente para estar con Él. Amén. Eso dice la palabra. Primeramente, Marcos 14, para estar con Él. Entonces, si yo quiero ser un verdadero discípulo, tengo que tener en mis entrañas, de mi ser, en mi pasión espiritual, saber que lo primero que tengo que hacer es que tengo que permanecer con Él. Amén. Si yo primero empiezo a decir cómo tengo que ser enviado, difícilmente fracaso. Y más adelante les voy a decir por qué. ¿Sí? Les voy a decir por qué. Porque la gran comisión tiene un orden. ¿Sí? Y dice que vayan y les dio autoridad. Mire que en el versículo 15 dice, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Pero mire que esto está de última. Si usted va a echar demonios en la gran comisión y va a hacer liberaciones y sanidades y demás, usted va sin poder. Amén. Porque Cristo es el poder. Cristo es el poder para hacer todo eso. Por eso el orden es que usted, como discípulo, lo primero que tiene que hacer es estar con Él. ¿Estar con quién? Con el poder. Estar con el que tiene el poder. Aprender de Él. Entonces Cristo a sus discípulos nos establece, ¿sí? Primero para estar con Él, segundo para aprender de Él y tercero para ser enviados por Él. Amén. Entonces, antes de enviarnos, Jesús en este capítulo, en este versículo dice, antes de enviarlos a hacer, yo quiero que esté muy atento aquí, antes de Cristo enviarlos a hacer, Jesús los llamó a estar. Entonces, en esta noche es necesario recordar a los que estamos aquí caminando con el Señor y a los nuevitos. Cristo primero te está llamando a estar con Él, ¿sí? Y luego a hacer. Amén. Estar con Jesús es la base y su relación es la fundación de cualquier servicio y de cualquier ministerio. Amén. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque la intimidad la intimidad precede a la comisión. Como les decía ahorita, váyase con esto. La intimidad precede, ¿sí? La intimidad precede a la comisión. Usted primero tiene que estar para que pueda ser enviado. Amén. Jesús prioriza la comunicación con sus discípulos antes de encomendarle alguna tarea. Amén. Quédese con esto. Jesús siempre va a priorizar en su vida y en la mía primero estar con Él. Por eso, primero estar con Él antes de que le ponga alguna tarea. Nunca nada de lo que podamos accionar, entre comillas, para Dios, puede estar negociada su relación y su intimidad con Él. Dios nunca te va a poner algo para hacer, sino primero algo para estar con Él. Amén. Y voy rápidamente. ¿Qué significa entonces hoy estar con Jesús en tu vida?
preguntas. Amén. Pregúntate en tu vida diaria qué significa estar hoy con Jesús en mi vida. Entonces, mis hermanos, este grupo, avanzo rápidamente, existe para caminar juntos, para crecer en la fe, para ser transformados en la palabra, para aprender a vivir la vida cristiana. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque Colosenses 1:28, vaya a su Biblia, yo estoy confiando que usted está ahí muy juicioso. Colosenses 1:28 dice: a quien anunciamos, amonestamos a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. ¿Están ahí? Alguien que me diga amén, para no sentirme solo. Amén, amén. Colosenses. Amén. Ok, gracias. Colosenses 1:28 dice: a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Entonces, una de también de las, digámoslo así, de los principios del discipulado es que, como lo dice Colosenses, todo discípulo necesita presentar a otros, ¿sí? En sabiduría, perfecto para Cristo. Amén. Entonces, Dios, porque mis hermanos, les leo Colosenses, que me pareció muy importante este pasaje, porque Dios no solo quiere salvarte. Este es el primer encuentro, la salvación y la identidad. Dios no solamente nos quiso salvar a los que ya llevamos días o tiempo en el Evangelio, para los nuevitos también. Dios no nos quiere traer, Dios no nos quiso solamente salvarnos, sino que también nos quiere formar. Amén. Entonces el discipulado es precisamente eso. El objetivo es llevar a las personas a una madurez espiritual en Cristo. Y para eso, como lo dice Colosenses, se requiere de sabiduría. Ahora vienen dos preguntas. Estoy haciendo preguntas que si usted quiere ser juiciosito allí, anótelas y haga una autorreflexión en semana, porque el discipulado tiene que ver precisamente con esos procesos de reflexión. ¿Qué espero yo de este proceso? Es como cuando usted entra a una universidad, usted tiene expectativas del conocimiento y del aprendizaje. Estamos aprendiendo no cualquier tarea, estamos aprendiendo a conocer a Cristo, a esa salvación divina y demás cosas, herramientas espirituales que nos van a ayudar a crecer, y los que llevamos mucho tiempo nos va a ayudar a recordar y a afianzarnos más. Anote por ahí en alguna parte en su celular, al lado de unas noticas, que sería como buen estudioso de Cristo, que tenga un cuadernillo y un lápiz. ¿Qué espero de este proceso? ¿Qué espera usted de este proceso los martes a las 7:30? ¿Estoy dispuesto a caminar con otros? ¿Y sabe por qué la pregunta? Porque la vida espiritual y ser discípulos y hacer discípulos es una vida continua de relacionamiento. Cristo se relacionó bastante. Entonces el discípulo y el discipulado es una vida de relaciones. Yo no puedo crecer solito, yo tengo que crecer con otros. Amén. Entonces, mis hermanos, era rápido la introducción de lo que es el discipulado. Trataré en estos 20 minutos que me quedan de empezar con la primera clase, o sea, más que la clase, no lo hagamos como tan catedrático. El primer momento y el primer encuentro lo he titulado Salvación e Identidad. Amén. Salvación e identidad. Y el texto base es 2 Corintios 5:17. Vaya usted para 2 Corintios 5:17. Todos no lo sabemos, ¿cierto? El que no se tenga relación con él, si tiene por ahí la Biblia, lo puede encontrar. 2 Corintios 5:17. Por tiempos... Buenas noches. Erika, hazme un favor, repetime el título, porfa. Este primer encuentro lo he llamado salvación e identidad. Amén. Salvación e identidad. Y dice el texto integrador o base, como lo quieran llamar,
Segunda de Corintios 5:17, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Importante para los que nos escuchan por primera vez o están aquí y se están familiarizando con Cristo y la vida cristiana, es uno de los pasajes rema que es importante que lo tengamos allí y que no solamente nos lo sepamos de memoria, sino que lo podamos poner en práctica. Amén. Y el primer título de este encuentro es Salvación, Origen, Naturaleza y Alcance. Amén. Origen, naturaleza y alcance. Para los que están anotando. Miremos pues. Y vamos a ver el primer punto de esa salvación, origen, naturaleza y alcance. El primer punto importante, vamos a ver la salvación como una iniciativa soberana de Dios. Amén. La salvación como una iniciativa soberana de Dios. ¿Y saben por qué, mis hermanos? Porque la salvación no nace del deseo humano, sino de la voluntad de Dios. Váyase para Efesios 1, 4, 5. Si no tiene su Biblia por allí, vaya anotando estos pasajes, que es muy importante que ustedes den fe de lo que les estoy leyendo aquí. Efesios 1, 4, 5 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de él. Entonces, este pasaje nos está reiterando que efectivamente la salvación es una iniciativa soberana de Dios. Amén. Tito 3, 4, 5. Voy muy rápido. Me van diciendo. Tito 3, 4, 5 y 6. Mire por lo que dice Tito. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó, oiga, mire qué tan tremendo esto. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, aquí podemos dar fe que efectivamente la salvación fue una iniciativa soberana de Dios. Amén. Y vaya, con este último texto terminamos la salvación como iniciativa. Juan 1, 12 y 13. Dice, espero estén allí. Juan 1, 12 y 13. Si voy muy rápido me dicen y yo le bajo el acelerador. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esto pasaje no tiene ninguna, o sea, no hay que explicarlo, eso tiene explicación clara. Entonces, en el primer punto, salvación, origen, naturaleza y alcance. En el primer punto, la salvación es una iniciativa de Dios. Amén. Y como enseñanza clave, en la salvación Dios actúa primero y nosotros como humanos respondemos, pero no la provocamos. Amén. Eso que quede claro. Nosotros como humanos, Dios actúa primero. Nosotros como humanos respondemos, pero quien la provoca es Dios. Amén. Ahora vamos para el segundo punto de la salvación como origen. La salvación como obra completa en Cristo. Segundo punto, la salvación como obra completa de Cristo.
¿Sabe por qué puse este punto? Porque en muchas ocasiones nosotros los que estamos en el Señor hace tiempo o los que están nuevitos en el caminar, creemos que la salvación solo es un asunto de perdonar pecados. Y Cristo hizo una obra completa. Amén. Hoy vamos a recordar para los que se nos había pasado, se nos había olvidado, o para los nuevitos, que la salvación no es solamente el perdón de los pecados. Cristo hizo una obra completa. Entonces el segundo punto es, o el B del primer punto, el A, perdón, del B del primer punto, la salvación como obra completa en Cristo. Amén. Y aquí hay 4 asuntos importantes. ¿Cómo llamarlos? Principios, o sea, fuentes importantísimas. Número 1, justificación. La obra completa de Cristo en cuanto a la salvación. Estoy en la salvación como obra completa de Cristo. Amén. Y tiene 4 aspectos fundamentales, si se pueden llamar así. Número 1, la justificación. ¿Qué es la justificación? Dios nos declaró justo por Cristo. Amén. Cristo nos justificó, por eso hizo la obra perfecta, completa perdón. No solamente nos llamó a limpiarnos de nuestro pecado, hizo una obra completa porque nos justificó. Amén. Número 2, hizo una regeneración. ¿Y qué es ese cuento o qué es la situación de la regeneración? Ahí es donde podemos ver un nacimiento en Cristo, un nuevo nacimiento en Cristo. Amén. Entonces, otro punto fundamental de la salvación como obra completa de Cristo, número 1, nos declaró justos. Número 2, hizo una regeneración, o sea que hizo un nuevo nacimiento en mi vida para Cristo. Número 3, nos adoptó. Hizo un proceso de adopción con nosotros. O sea que nos llamó a ser hijos de Dios. Ya no somos criaturas, ya somos hijos de Dios. Y aspecto 4 importante de la salvación como obra completa de Cristo es que hizo redención. ¿Y qué es esa redención? No es más y nada menos que la liberación del pecado. Amén. Entonces, ahí tenemos 4 puntos importantes de la obra completa de Cristo en la salvación. Justificación, regeneración, adopción y redención. Amén. Bueno, en Romanos 5.1, vaya Romanos 5.1, recordemos que el discipulado tiene que ver mucho con el estudio de la palabra, porque estamos creciendo en la fe y en la palabra, y recordemos que el texto base importante es si permanecemos en Cristo y en su palabra. Romanos 5.1 dice, justificaos pues por la fe. Les estoy hablando de los soportes bíblicos de lo que les acabo de nombrar, de los 4 aspectos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, por favor, que le pedí. Alguien que me diga amén. Que le dije que quiera. Amén. Y vamos a Colosenses. Amén. Amén. Estamos atentos. Y vamos a Colosenses 2, 13, 14. Yo puse, le dije que hacía de escribir. Dice, Colosenses 2, 13, 14. Les estoy nombrando los bases, los versículos base que justifican lo que acabo de nombrar. A vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que habían contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Amén. Y Hebreos 10, 14. Hebreos 10, 14. Les estoy acordando que les estoy
nombrando las bases bíblicas de los 4 aspectos fundamentales de la salvación como obra completa de Cristo. Amén. Y Hebreos 10:14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Me parece tremendísimo ese versículo que acabamos de leer. Porque con una sola ofrenda, y usted sabe cuál es esa ofrenda, ¿cierto? ¿Sí? Hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces, esto estamos hablando de los 4 aspectos que acabo de nombrar y que usted lo debe de tener siempre en su cabeza. Fue justificado, fue regenerado, fue adoptado y fue liberado del pecado, o sea, a través de un proceso de rendición. Amén. Cristo no solo nos salvó del infierno, y eso es lo que nosotros debemos de tener en cuenta, mis hermanos. Cristo no solamente nos salvó del infierno, sino que también nos restauró para Dios. Amén. Una de las cosas que nosotros tenemos como amaño, digámoslo así, como cristianos, es que a veces somos muy coloquiales o muy prácticos, o discúlpeme la expresión, tenemos algunos conceptos muy vagos y no lo profundizamos. La salvación es un asunto solo de rescatarnos de las llamas del infierno. Cristo no solamente nos salvó del infierno, sino que también vino a hacer un proceso de restauración de mi vida con Dios. Amén. Amén. Y para eso viene el segundo Amén. de Amén, amén. ya la salvación, no como obra completa solamente, sino la salvación y el cambio de señorío. Amén. Salvación como obra completa en Cristo. Ahora, salvación y el cambio de señorío. Mi hermana, ¿y esto qué significa? Significa que usted y yo, cuando recibimos la salvación, que no es solamente rescatarnos de las llamas, sino que Él empieza a hacer un proceso de restablecimiento de mi relación con Dios, entonces esa salvación me permite tener un cambio de señorío. ¿Qué significa eso? Que yo ser salvo implica un traslado de reino. Amén. Al yo ser salva, significa que estoy siendo trasladada a un cambio de reino. Amén. Mire que dice la escritura que nosotros salimos del llamado, ¿sí? Del reino de las tinieblas pasamos al reino de la luz. Amén. En Colosenses 1:13 lo dice, y lo voy a decir, lo voy a leer yo rápido para que podamos terminar esta parte y continuar en la segunda, porque me prometí ser muy cumplida para que ustedes no estén por allá incómodos. 1, 13, 14, lo leímos ahorita. 1, 13, 14. Dice, Colosenses capítulo 1, 13, 14 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y mire lo importante aquí, como digo yo, cambio de señorío, y trasladado al reino de su Hijo amado. O sea, eso nos debe a nosotros de llenar de mucha felicidad. Cuando recibimos la salvación, ese traslado es un cambio de señorío. Amén. Y Romanos 6. Romanos 6, 6, 7. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Amén. Entonces, miren, mis hermanos, que otro punto importante de la salvación es que hay un cambio de señorío. Por eso usted y yo necesitamos volver a comprender la importancia del regalo tan grande que es la salvación. Porque usted y yo pasamos de las tinieblas a la luz y por ende debemos de comportarnos como verdaderos hijos de luz. Amén. Y hay un principio fundamental, y con esto ya voy cerrando. La segunda parte de identidad entonces la vamos a tocar en la segunda encuentro. Y un principio fundamental, mis hermanos, que no podemos olvidar, es que no se puede entender la identidad cristiana sino a través de un cambio de dueño. Amén. Vuelvo y lo repito, no se puede entender
identidad cristiana sin un cambio de dueño. Amén. Entonces, si yo soy salva, ¿sí? No solo rescatada del infierno, de las llamas, no solo perdonada de pecado, sino porque voy a ser formada y voy hasta restaurar mi relación con Dios, yo tengo que entender que mi actuar es como hijo de luz y por ende yo entonces tengo que saber que yo estoy caminando porque tengo un dueño diferente. Entonces cuando yo sé que tengo un dueño diferente, que es mi papá y que yo ya no soy criatura sino hijo, por ende yo debo de conducirme en este mundo como él. Por eso este mensaje lo titulé Salvación e Identidad. Porque si hay una cosa, mis hermanos, que yo quiero que a través de estos o que creo que es necesario a través de estos encuentros de discipulado, es que podamos comprender que la doctrina de la salvación es más que salir del infierno o que no, Cristo perdonó nuestro pecado. No, es que nosotros tenemos que empezar a comprender que la salvación es un tesoro tan grande porque fui trasladada de un reino al mejor reino. Y mire lo que dice, de mi hijo amado. O sea, nosotros estamos en el reino del Hijo de Dios, estamos en el reino de Dios y por ende yo debo de saber comportarme, de saber actuar, caminar con ese nuevo dueño, como ese nuevo dueño de mi vida quiere que yo sea. Amén. Eso para mí es fundamental que lo comprendamos en esta noche. Pasamos entonces a la identidad. Eso lo vamos a dejar entonces voy a terminar entonces con este puntico para no dejarlo como allí y luego seguimos. El segundo aspecto fundamental de este discipulado, mis hermanos, es que nosotros podamos comprender que la salvación es más que lo que nosotros pensamos, es poder salir de un estado de tinieblas. La salvación nos trae identidad. Por eso, digámoslo así, el título de este primer encuentro puse salvación e identidad. Porque como cristianos que llevamos muchos años en Cristo, como personas que estamos empezando a caminar con el Señor, tenemos que comprender de que la salvación fue una obra perfecta, maravillosa de Cristo en nuestra vida y que nosotros debemos de comprender y darle a comprender a otros de que la salvación está más que perdonar pecados. La salvación es un proceso de identidad. ¿Por qué? Porque hemos sido trasladados de un reino a otro. Amén. Entonces, mis hermanos, quiero dejarles para una expectativa para el próximo encuentro, porque ya son las 8:30 y me quedan 3 puntos por desarrollar. Ahí les voy a quedar. Vamos a tratar entonces la identidad como consecuencia espiritual de la salvación, los nombres espirituales que tenemos al ser trasladados, lo que ya somos y lo que estamos siendo, ¿sí? Y las implicaciones del discipulado y de ser discípulo en este caminar con el Señor. Entonces, mis hermanos, vamos a abrir en este momento los micrófonos, el que quiera participar, qué expectativas tienen en este encuentro. Quiero ser muy puntual porque yo sé que es la hora de la tajada, la hora de que estamos cansados, llegamos de trabajar y me voy a adelantar con estas preguntas y como mis hermanos, como hermana en Cristo y servidora de ustedes y del Señor, estos encuentros, véalo más, no como un encuentro más, con ninguna iglesia, con ninguna hermana. Véalo como, acuérdese que al inicio yo les expliqué la importancia del discipulado que es bíblico y una de ellas es crecer en la fe. Crecer en la fe y poder mudar a nuestra vida y ser transformados a una vida nueva. Para ello, Cristo nos enseña a nosotros a ser disciplinados. Un discipulado de Cristo, un discípulo de Cristo, recuerde, váyase con eso. No, esa se la voy a dejar de tarea. Se la voy a dejar, a ver si se prestaron atención. Bueno.
Ahora, para finalizar, vamos a hablar, le voy a pedir el favor a Valeria, si me puede entonces activar el sonido para que podamos en estos 5 o 10 minutitos que nos faltan. ¿Quién nos quiere aportar qué expectativas, qué se le quedó en el encuentro de hoy? ¿Quién me quiere decir? Porque a mí no me gusta hacer preguntas dedocráticas, porque la idea, recordemos que cada encuentro, más que clase, pongámoslo así, un encuentro en disciplina para crecer en la fe y en armonía con mis hermanos, aprender de la palabra y demás, es importante hacer como un pequeño recorderis autoevaluativo, digámoslo así, al final, porque eso es un proceso metacognitivo que cada vez que yo termino, vamos a, digámoslo así, a sintetizar lo aprendido y eso es lo que se nos va a quedar, porque según la ciencia, lo último que hablamos es lo que se nos queda, ¿sí? Entonces voy a decirlo rápidamente aquí, para que podamos entonces sintetizar. ¿Quién se acuerda de las 4 características fundamentales de un discípulo? ¿Quién lo dice ahí rápidamente? Las 4 características fundamentales de un discípulo. ¿Quién se acuerda? Si no se acuerdan de las 4, entonces 2. No se preocupen. Aló. Menos el pastor y la pastora. Al menos una que se les haya quedado y que luego repasen. 4 características de un buen discípulo de Cristo. ¿Sí ven la importancia de estos encuentros? Yo me acuerdo de una que... Espérame, Juan Carlos, que está hablando mi hermano Diego. ¿Cómo? Levantan la manito si pueden. La primera es como justificados. La segunda... pues no me acuerdo bien las otras 3. Bueno, escuchen muy bien la pregunta. Las 4 características de un verdadero discipulado. Yo me acuerdo de 2. No, voy a aportar con 2. Sí. No puedo hacerle las tareas todas. Andar con Cristo y permanecer con Cristo. Muy bien, excelente. Muy bien. Juan Carlos, ¿tenías por ahí alguna cosita por decir? El pastor la dijo andar, pero yo es caminar con Cristo, estar con Cristo y esas 2. Bueno, entonces, gracias. Les voy a hacer la síntesis para que la tengan claro mis hermanos y no sea vago la información, porque la idea, como les decía al inicio, la idea no es transmitir conocimientos, sino ser transformados. Amén. La diferencia de estos encuentros, yo quiero que se le quede muy entrañable aquí, no es transmitir un conocimiento, sino ser transformados a través de el conocer la palabra de Dios. ¿Listo? Entonces, 4 verdades fundamentales de un verdadero discípulo es que permanece con Cristo, aprende de la palabra, es transformado y obedece. ¿Cuál es el fundamento? Juan 8:31. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mi discípulo. Y recuerda que permanecer es estar con Dios. Amén. Ahora, para finalizar, lo que estaba hablando mi hermano Diego, la justificación y demás fue la obra completa del Señor. ¿Quién se acuerda del orden que hablé ahorita acerca de lo que cuando Cristo en Marcos 3:14 estableció a los 12 para que estuvieran con él y fueran a predicar el evangelio y hicieran maravillas? ¿Quién se acuerda del orden correcto? Que yo les dije, sí, tenemos esto claro acá, yo creo que podemos decir, el primer encuentro me sirvió de mucho. ¿Quién se acuerda? Les voy a leer el texto y con esto finalizamos. Juan 8:31, nunca se les olvide, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos.
Yo les expliqué o les recordé o les enseñé y les resalté el orden correcto según Juan 8:31. Bueno, les voy a volver a recordar. Primero, para ser verdaderos discípulos de Cristo, el orden es estar con Él, aprender de Él y ser enviados por Él. Amén. Si un creyente, un verdadero hijo de Dios, quiere ser un verdadero discípulo, debe de irse con esto en esta noche, con este orden. Primero, para ser discípulo, tengo que estar con Él, permanecer con Él, aprender con Él para ser enviado por Él. Amén. Amén, mis hermanos. Ahí estamos bien. Amén. 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 No se les olvide. Juan 8:31. Si permaneceres en mi palabra, verdaderamente seréis mis discípulos. Permanecer, intimidad, ¿sí? A través de Él, aprendo con Él para que Él me pueda, ¿qué? Enviar. No puedo ser enviado como discípulo a ser discípulos si no he permanecido con Él. Porque primero es estar con Él. Amén. Entonces, el orden, estoy con Él, permanezco con Él, aprendo de Él para ser enviado por Él. Eso me hace un verdadero discípulo, Juan 8:31. Amén. Bueno, mis hermanos, abro micrófonos para que alguien que quiera compartirnos algo, cómo les pareció, cuáles son sus expectativas, qué aprendieron de nuevo, qué les gustaría, cómo quieren que podamos seguir, porque quiero ser muy cumplida, obviamente, porque ustedes fueron muy cumplidos y para que se nos vaya en esta horita. Están abiertos los micrófonos, pueden levantar la mano y cuéntenme. Erika, buenas noches. Dios les bendiga a todos. La verdad, contenta. Me parece muy importante. Me parece demasiado importante tener estas bases fundamentales y bíblicas para ir afirmando los pasos. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, Pasto. Bueno, buenas noches. Por aquí comparto algo que juntamente con mi hermana Erika, yo saqué una frase referente a lo de estar con Él, aprender de Él y ser enviado por Él y quiero compartirla. La frase que yo saqué, no, aquí algo se me vino y lo anoté, dice, no se puede formar discípulos sin antes no ser discípulo. Y no se puede ser discípulo sin andar con Cristo y permanecer en Él. Dios les bendiga. Espero que me hayan escuchado. Amén, muchas gracias. Así es. Bueno, mis hermanos, ¿algún otro tiene alguna observación, algo que quieran aportar, que quieren decirnos? Y recordarles, mis hermanos, esas preguntas. No desechemos esas preguntas que nos llevan a la autorreflexión, porque eso es lo que nos hace precisamente a nosotros crecer también, ¿sí? Crecer en esa tarea de ser discípulos para poder ir a ser discípulos. Es cómo me veo hoy, como discípulo o como creyente. Y luego se van a dar cuenta por qué hago esta pregunta en el segundo encuentro, ¿sí? Y en el segundo encuentro tiene que ver con una implicaciones del discipulado en cuanto a las personas que servimos al Señor hace mucho tiempo, ¿sí? Lo que es formar discípulos desde la identidad correcta. Amén. Eso es uno de los temas que vamos a tocar. Formar discípulos desde la identidad correcta. Amén. No me voy a adelantar. Bueno, mis hermanos, vamos a orar ya que no tienen más alguna observación. Espero pues que haya sido clara. Yo hablo muy rápido, pero por eso les decía que si en algún momento iba como un rayo veloz, me lo dijeran para ir bajándole pues como a la velocidad. Y sé que es una horita un poquito compleja, pero bueno, esto hace parte de este proceso de discipulado y es esa formación, ese crecimiento
en la fe. No siendo más, Hola. ¿alguien tiene Perdón, Erika, buenas noches, bendiciones para todos. Buenas Primeramente, agradecerte a ti, Erika, por dejarte usar por Dios en estos temas que son tan importantes, fundamentales para nuestro crecimiento espiritual y para afirmar nuestros pasos. Yo creo que todos como hijos de Dios, por eso este discipulado lo abrimos no solamente para los nuevos, los que están sin bautizar, sino para toda la iglesia, porque creo que todos necesitamos afirmar nuestros pasos en Dios, y los que los tengan firmes, lo afirmamos mucho más. Entonces, creo que estas clases son eso, provocan eso, ¿sí? Ese es el objetivo y el propósito, ¿sí? De que seamos esos cristianos firmes en el Señor, en su palabra, en el estar con Él, como lo decía Erika, ¿sí? Entonces, aprovechemos estos espacios, muchachos, aprovechémoslo, no seamos de aquí en adelante intermitentes, sino saque este espacio para Dios, ¿sí? Saque este espacio de su tiempo, saque este espacio. Hoy iniciamos excelentemente bien, un tema excelentemente edificante, así que aproveche estos espacios. Yo sé que posiblemente dentro de 8 días va a tener algunas ocupaciones que se le presenten para quererle impedir que esté en estos espacios, pero saque el tiempo, déle importancia a estos espacios, porque todo lo hacemos, mis amados, para su crecimiento y para nuestro crecimiento, y para así poder estar seguros y firmes en el Señor en cualquier situación que pueda venirse en los tiempos venideros. Entonces, les felicito, bendecimos a las personas que hoy se conectaron de otros lugares, les bendecimos y pedimos que sigamos en este proceso que sé que es de mucha bendición para cada uno de nosotros. Amén. Amén, gracias. Amén, amén. Bueno, entonces como una buena profe que he sido a nivel natural, les vuelvo y les recuerdo 4 características fundamentales del discípulo: permanece, ¿sí? Aprende de la palabra, es transformado y obedece. Y el orden verdadero de un verdadero discípulo, valga la aclaración, el verdadero orden es que primero está, segundo aprende y después es enviado por él. No puede haber otro orden. Amén. Entonces, mis hermanos, y recordarles mucho, como hablaba yo cuando discipulaba a las personitas nuevas, cada vez que estemos en estos encuentros, tómese el buen hábito de tener como rema en su espíritu y en su memoria un pasaje bíblico que le haya impactado. Y yo quiero que usted se vaya a su digámoslo, a estudio, a su devocional, a que usted esté allí con Juan 8:31. Juan 8:31. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Listo? Teniendo en cuenta las 4 características y el orden del discípulo. Amén. Entonces, mis hermanos, pastor, gracias por la confianza, por la oportunidad. Ustedes, mis hermanos, gracias por estar aquí y nos vemos la próxima. Recuerden, estamos en la serie de salvación e identidad. Salvación no como perdón de pecados solamente, salvación no solo como rescatar de las llamas, sino salvación como un traslado de reino, y por ende me conduzco hacia la identidad que papá ya me dio como su hijo. Amén. Muchas bendiciones. Feliz noche. Que estés muy bien.